Vamos a hacer entonces una introducción a SQL Server 2014. Vamos a hablar de la arquitectura básica de SQL Server, vamos a hablar de las diferentes versiones de SQL Server que nos han traído hasta aquí. También vamos a lanzar el SQL Server Management Studio. Déjenme compartir aquí entonces mi monitor y voy a buscar y lanzar a SQL Server Management Studio. Bueno, déjenme contarles un poco de historia con respecto a las bases de datos. Lo que nosotros conocemos como el modelo de base de datos relacional fue inventado por Edgar Frank Codd. Él era colaborador de IBM en la década de los 70. Resulta que este señor básicamente es el padre del modelo relacional, que es el que nosotros manejamos con SQL Server, con Oracle, con MySQL, con Postgre. En esa época IBM resulta que manejaba una base de datos jerárquica y no prestó mucha atención a las ideas de Codd. De hecho, al no prestar mucha atención, resulta que de alguna manera lo dejaron libre para que él, al ser un matemático, pues expusiera sus teorías a un grupo de gente. Entonces resulta que al momento en el que él empezó a mostrar sus teorías, varias personas empezaron a interesar. Dentro de ellos, Larry Ellison, que al final fue quien creó Oracle. Entonces, la primera base de datos relacional que apareció fue la de Oracle. IBM, aun y cuando ellos tenían pues a la persona y eso, pues otra base de datos les estaba generando pues más plata en ese momento. La base de datos de IBM era IMS, y entonces pues ellos salieron después al mercado. El SQL original se llamaba SEQL, era el Structured English Query Language. Y pues luego entonces, a partir de las teorías de Edgar Frank Codd, que como les digo era un matemático, pues se fueron construyendo varios conceptos. Dentro de ellos entonces, algo que vemos en la primaria normalmente es la teoría de conjuntos. Y de hecho todo el modelo de base de datos que manejamos está basado sobre teoría de conjuntos. Esta diapositiva muestra elementos de una base de datos. Cuando uno piensa en una base de datos, debería de pensar en las entidades que forman parte del negocio de esa base de datos. En realidad, pues ese conjunto de elementos, de personas, de objetos que participan del negocio, pues eso es lo que se convierte en una entidad, y luego de una entidad se convierte en una tabla. Entonces, SQL Server maneja el modelo relacional. SQL Server ha avanzado mucho. En la diapositiva 10 ustedes van a poder ver las diferentes versiones de SQL Server que han aparecido en el mercado. Pues SQL Server empieza a sonar y a volverse pues importante dentro del mercado cuando en 1998 aparece el SQL Server 7. Luego aparece en el año 2000 pues el SQL Server 2000. Es una de las raras veces entre el SQL Server 2000 y el 2005, es una de las raras veces en las que Microsoft tardó tanto en mantener un producto. Normalmente el compromiso de Microsoft es cada 2 años crear una nueva versión. En este caso pues demoró, y pues entre la versión de 2000 y 2005 sí hay un cambio sustancial. Con SQL Server 2000 aparecen cosas importantes, bien importantes. Debemos de tener en cuenta que Microsoft fue el creador del análisis de datos. De hecho, el modelo de MDX, que es el lenguaje que se utiliza para crear cubos, fue inventado por Microsoft y aparece en SQL Server 2000. Entonces, luego en SQL Server 2005, pues ya aparecen elementos del SQL como el Integration Services, el Reporting Services. Entonces, cuando ustedes compran una licencia de SQL Server, tienen la ventaja de que están comprando varios servicios: Integration Services, Reporting Services, Analysis Service, el motor de base de datos. Otras bases de datos venden por separado estos módulos, mientras que, digámoslo así, con SQL Server solo tengo que hacer un único pago para contar con todo esto. Pues la versión de SQL Server que yo estoy usando y que tienen ustedes en la pantalla ahorita es SQL Server 2014.
Desde SQL Server 2005, pues ya esta interfaz que vamos a ver ya es muy parecida, entonces se maneja de igual forma. Esta pantalla que están viendo es la pantalla de nuestro SQL Server Management Studio. Desde aquí entonces nosotros podemos administrar nuestro SQL Server. Del lado de la izquierda normalmente aparece el explorador de objetos. Yo puedo cerrar el explorador de objetos y luego ir al menú de ver y decirle que me muestre otra vez el explorador de objetos. Déjenme ver si haciéndole un zoom a la pantalla esto... No, creo que no. Creo que no es buena idea. Bueno, este es el explorador de objetos. Deben de tener en cuenta que pues de alguna manera tenían que representar los contenedores donde se almacena la información del SQL Server, entonces lo representaron con forma de folders, aunque en realidad son contenedores. El contenedor pues que uno normalmente dice, bueno, aquí de plano deben de estar las bases de datos, y así es donde dice bases de datos. Ahí están cargadas las bases de datos del sistema, que esto es bien importante mencionarlo. Aquí ustedes tienen un grupo de bases de datos donde está la master, la model, la msdb y la tempdb. Estas son las bases de datos del sistema. El corazón del SQL Server es la base de datos master. Esta es la base de datos de las bases de datos. Entonces todo objeto que se crea tiene que pasar y registrarse en la base de datos master. Por esta razón es importante cada cierto tiempo hacerle un backup a la base de datos master, ya que pues aquí cualquier cambio que sufra cualquiera de las bases de datos que tenemos va a quedar reflejado en la base de datos master y va a pasar por la base de datos master. Entonces, pues una forma de poder restaurar mi sistema si se llega a corromper, pues es restaurar el backup de la base de datos master. Model es la base de datos modelo o plantilla del SQL Server. Esto quiere decir entonces que cuando creo una base de datos, cualquier detalle que no especifique se va a basar en la model. Es decir, si yo no especifico un tamaño de un archivo, lo va a tomar de la model. MSDB es la base de datos del agente del SQL Server Agent, que es el que maneja las tareas programadas. Las tareas programadas de hacer un backup, las tareas programadas de por ejemplo, hacer un plan de mantenimiento, va a quedar aquí en la base de datos MSDB. Y TenDB es la base de datos para objetos temporales. Pues todo objeto temporal, ya sea creado por SQL Server o creado por nosotros, porque nosotros podemos crear objetos temporales, pues va a quedar aquí en la TempDB. Deben de tener en cuenta que estas son bases de datos del sistema. Aquí también hay ocultas otras que no nos muestran, y también cuando se replican datos, es decir, cuando se tienen dos servidores y se trasladan datos uno entre otro, a eso se le llama replicación y se crea una base de datos que se llama distribution. Luego de las bases de datos del sistema están las instantáneas de base de datos. Estas instantáneas de base de datos se refiere a que yo puedo tomar o sacar un snapshot de una base de datos. Es decir, yo ahorita, por ejemplo, estoy consciente de que va a haber una inserción masiva de datos a la base de datos Norwin, si quieren tomarla de ejemplo. Entonces, esa inserción masiva puede generar problemas, entonces yo puedo tomar una foto, una instantánea de mi base de datos, para que si esa inserción masiva de datos no causa conflicto, pues poder regresar a la instantánea. Entonces, para eso son las instantáneas. Y luego de estos dos contenedores aparecen las bases de datos de usuario. Estas bases de datos de usuario entonces se representan con un cilindro y digamos que son nuestras bases de datos. Nosotros, para nuestro ejemplo, pues vamos a utilizar la base de datos Norwin, es una de las bases de datos que vamos a usar mucho. Luego yo, a través de un correo o a través de un link, yo les digo dónde está el script que permite generar la base de datos para que ustedes la pongan en su computadora. Bueno, esto es en cuanto a bases de datos. También tenemos la opción de seguridad. Aquí en seguridad una cosa bien importante es la parte de los inicios de sesión. Cuando lleguemos a la parte de administración, van a ver que, pues aquí yo les voy a contar más adelante cómo se maneja la administración de nuestro SQL Server. Sin embargo, desde ahorita es importante mencionar que el SQL Server tiene dos tipos de autenticación o tiene dos comprobaciones. Primero tiene una autenticación para conectarme a al servidor, y esa autenticación para conectarme al servidor se llama login, o en español se llama inicio de sesión. Y aparte, para conectarme a la base de datos, yo tengo un user.
Entonces con el login me conecto al servidor y con el user me conecto a una de estas bases de datos. Es importante tener en cuenta que en el caso de los logins, el SQL Server también maneja dos comprobaciones o dos autenticaciones. Una autenticación es la de Windows y otra autenticación es por el lado de SQL Server. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo dejarle al sistema operativo la posibilidad de que él autentique basado pues en el usuario y contraseña que creé en Windows, y que ese usuario de Windows también me sirva para validarme en mi SQL Server. A eso se le llama autenticación de Windows. Y la otra es la autenticación de SQL, donde yo creo un usuario, o en este caso un login para X persona, y pues el usuario se loguea con ese login que creé sin pasar por Windows. De hecho, esa es la razón de que cuando abrimos nuestro SQL Server, de hecho me voy a desconectar aquí y me voy a volver a conectar para mostrarles que cuando inicio sesión él me dice que si quiero autenticarme por Windows o me quiero autenticar por SQL Server. Si es por SQL Server tengo que poner un usuario y su contraseña. Si es por autenticación de Windows, aquí coloqué mal la contraseña. Si es por autenticación de Windows, pues mi usuario con el que me logué en Windows, que en este caso es mi cuenta de mi computadora, pues con esa cuenta pues me conecto a mi SQL Server. Yo necesito entonces, para entrar a un servidor, yo necesito un servidor de SQL, pues yo necesito que me hayan creado un login. Ese login entonces puede pasar que me hayan creado un usuario en el SQL y entre escribiendo el usuario y contraseña de esa cuenta, o la otra opción es que con mi usuario con el que me logué en Windows me permite entrar al SQL Server. Esa es la autenticación de Windows. Bueno, aquí hay otros elementos que vamos a ir teniendo en cuenta más adelante. Tenemos objetos de servidor. Esto es, entre otras cosas, aquí me podría vincular con otros servidores para efectuar desde mi computadora consultas hacia otros servidores. La opción de replicación, desde aquí pues nosotros podemos conectarnos con otro servidor y trasladar datos. También tenemos la opción de Always On Availability Groups. Esta es una característica nueva que apareció en SQL Server 2012. Tenemos también la parte de administración. Desde aquí en administración podemos hacer varias cosas. Desde aquí podemos colocar políticas porque nuestro SQL Server admite que manejemos políticas. Desde aquí también vamos a poder crear planes de mantenimiento, vamos a poder mandar un email desde el SQL Server, ya sea porque falló algún backup o porque, qué sé yo, se insertó datos a una tabla que queríamos monitorear. El SQL Server es una herramienta bien completa. Ahora, lo que yo les estoy mostrando aquí es el manejador de SQL Server, el administrador. Sin embargo, deben de tener en cuenta que el SQL Server, como les dije hace un momento, se compone de varios servicios. Entonces, esto perfecto, pero se utiliza para manejar el motor de base de datos, las bases de datos. Pero adicionalmente, voy a buscar aquí, en este caso, voy a escribir, voy a buscar aquí, SQL. Aquí en el SQL Server Configuration Manager, yo quiero mostrarles que el SQL Server se compone de varios servicios, y aquí está, servicios. Y aquí en servicios, entonces, pues mi SQL Server, nosotros nos vamos a concentrar en trabajar con el motor de base de datos. Pero atención, también tenemos el Analysis Service, también tenemos el Reporting Services para generar reportes. Estos son realmente los otros elementos del SQL Server. También está arriba el Integration Services. Estos otros, el Daemon Launcher, el SQL Browser y el agente, no son propiamente servicios, en realidad son parte del motor de base de datos, pero también son importantes. El SQL Browser me permite que un cliente o que otro servidor pueda descubrir mi servidor, o sea, a la hora de localizarlo lo encuentre. Para eso sirve el SQL Server Browser. El agente
va de la mano con la base de datos MS SQL del sistema, esta que estábamos viendo aquí, va de la mano con él para poder manejar tareas programadas. Un elemento importante, bueno, aunque no es parte del curso, solo quiero mostrarles que en este caso el SQL Server se integra un poco con las herramientas de Visual Studio, ya que es a través de la consola de Visual Studio que yo puedo diseñar, por ejemplo, un proyecto de Analysis Service. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, diseñar o crear un proyecto de Reporting Services para armar un reporte sobre un query que yo cree, pues entonces tengo que abrir el Visual Studio. Y aquí en Visual Studio, dentro de los proyectos, en este caso le voy a dar clic en File. Ok, todavía está pensando. Ahora sí, File, Nuevo, y en Nuevo le digo Proyecto. Y lo que quiero mostrar aquí es que dentro del mismo Visual Studio voy a poder contar con proyectos de SQL Server. De hecho, aquí dice, mi proyecto dice Business Intelligence, y dentro de los proyectos de Business Intelligence ahí tengo Analysis Service, Integration Services y Reporting Services. Esto para crear proyectos de, digámoslo así, los otros módulos del SQL Server. Entonces, SQL Server no solo es el motor de base de datos, es también Analysis Service para poder analizar datos a través de cubos o modelo tabular, Integration Services, que sirve para importar y exportar datos. De hecho, el concepto es que transforma datos, y con esto puedo importar datos de Oracle hacia SQL Server, de Postgre hacia SQL Server y viceversa. Y pues el Reporting Services, que pues me permite generar reportes. Yo debo de contarles aquí que pues yo por muchos años estuve pues vinculado a que los reportes pues eran con Crystal Report, hasta que conocí a Report Server y pues la simplicidad y comodidad con la que se generan reportes con Report Server pues es tan buena, tan intuitiva y amigable que pues ahora mis reportes son con Report Server. Entonces, estas son las herramientas con las que básicamente nosotros vamos a trabajar. Nuestro curso se va a centrar en utilizar todo el tiempo el SQL Server Management Studio. Para esto entonces, en nuestro SQL Server Management Studio, nosotros vamos a trabajar con bases de datos en modelo relacional. Entonces, eso ya me lleva a mencionar que nuestro modelo relacional entonces, como les decía, está basado en las reglas de Edgar Frank Codd, que basó el modelo relacional sobre conjuntos, y que un conjunto entonces se convierte en una colección de entidades, y que entonces como entidad, en el modelo relacional, una entidad pasa a ser tabla. Una tabla entonces es una colección de filas y de registros. Y pues en este caso la base de datos Norwin, por ejemplo, ya si yo la expando y quiero ver las tablas, pues entonces aquí voy a ver las tablas con las que nosotros vamos a trabajar. No sé, entonces si tenemos ahí alguna consulta, algo que por ahí se me haya escapado y que ustedes quieran que revisemos, que consultemos, ya sea que me hablen o me escriban. Perfecto, gracias Pablo. Bueno, la herramienta con la que nosotros vamos a manejar aquí donde nosotros vamos a escribir nuestros queries, entonces es desde el SQL Server Management Studio, hacemos clic en Nueva Consulta y pues ya se nos aparece pues el editor de texto donde vamos a escribir nuestros queries. Anteriormente a esta pantalla donde vamos a escribir se le llamaba Query Analyzer. Ahora en realidad pues sigue siendo un analizador de queries, pero ya está dentro del entorno de Visual Studio. Por favor, Carla o Oscar, ahí me menciona Javier que está teniendo problemas con la conexión. Entonces, pero Javier, si nos estás escuchando, el punto es que no estás visualizando nada. No sé si puedes escribir
si esa es la condición. Bueno, los queries en este caso se pueden efectuar desde el Query Analyzer, pero también se pueden manejar desde la línea de comandos. Entonces, bueno, déjenme cambiar de presentación aquí para ya meternos directamente a nuestro curso. Estoy cargando aquí mi presentación. Solo déjenme que aquí la levante. Ahorita se va a visualizar. Bueno, en lo que responde mi presentación, mi segunda diapositiva, pues entonces déjenme seguir trabajando aquí con mi Query Analyzer. Hay ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta, hay cierta nomenclatura que tenemos que definir. Y pues aquí vamos a estar realizando queries y queries, entonces es importante que trabajemos bien. De hecho, lo primero que me viene a la mente en este caso es que nosotros podemos generar comentarios. Escribiendo guión guión vamos a generar comentarios. El Query Analyzer tiene una nomenclatura de color, entonces coloca los comentarios de color verde. Entonces, al colocar guión guión estamos creando un comentario para la línea. Si vamos a comentariar un bloque de instrucciones, entonces se pone diagonal asterisco, bloque de comentarios. Por bloque es que va a ser más de una línea y pues entonces se abre con diagonal asterisco y se cierra con asterisco diagonal. Estoy colocando comentario de línea, comentario de bloque. Javier ya nos está viendo perfecto, muy bien. Gerson por ahí está diciéndonos que tiene problemas. No sé si cómo vamos, Gerson, si ya se restituyó. Bien, en lo que arreglamos los problemas técnicos, vamos a terminar este módulo para iniciar el número 2.